Gloria a Dios. Fuerte ese aplauso para Jesús. No hay lugar más alto ni más grande. No hay mejor lugar que estar en la presencia de Dios. Y aplaudimos porque reconocemos su presencia, porque Él está aquí, Él está en nuestro medio. Gloria a Jesús. Gloria a Cristo. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. Te adoramos, Señor, en esta noche. Tú eres la persona más importante aquí en nuestro medio, aunque no te podemos ver, pero tú estás aquí. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por estar en nosotros, con nosotros, sobre nosotros, y te derramas sobre nuestras vidas. Eres maravilloso, Espíritu de Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Tomen sus asientos, amados hermanos. Esta noche cerramos el estudio del fruto del Espíritu Santo en cuanto tiene que ver al aspecto de la mansedumbre. Diga la mansedumbre. Y tengo el privilegio de cerrar este aspecto del fruto del Espíritu de Dios esta noche con el tema la mansedumbre en la enseñanza. La mansedumbre en la enseñanza. Hemos venido considerando tres aspectos de la palabra griega, praotes, mansedumbre, en el fruto del Espíritu Santo. Recuerda el aspecto de la sumisión, mansedumbre. Este fruto del Espíritu encierra este aspecto de la sumisión a la voluntad de Dios. Diga sumisión. Mansedumbre implica sumisión a la voluntad de Dios en la vida del creyente. Sumisión. Aprendimos que sumisión significa dejar de luchar con Dios. A veces hay muchas personas que luchan con Dios, se resisten. Y en esa resistencia a Dios, en ese luchar con Dios, ahí no hay mansedumbre. En la mansedumbre hay sumisión. Se deja de luchar con Dios. Sumisión a la voluntad de Dios en la vida del creyente. Otro aspecto de mansedumbre, praotes, es el aspecto de la humildad. Diga humildad. Sin la cual no podría existir la sumisión.
Mansedumbre entonces también tiene este aspecto de la humildad, bien relacionada con la sumisión. La humildad reconoce que la obra de Dios y su voluntad para nuestras vidas siempre son preferibles, sin importar lo que pueda parecer. Gracias por todos los amenes. La humildad reconoce que la obra de Dios y su voluntad para nuestras vidas siempre son preferibles, sin importar lo que pueda parecer. Y el tercer aspecto dentro de praotes, mansedumbre, es un espíritu que recibe. Diga, recibe. Mansedumbre también tiene que ver con un espíritu que recibe la enseñanza. Bien, esto ya hemos venido considerando en los estudios anteriores. Esta noche cerramos el estudio de la mansedumbre en el fruto del Espíritu Santo, considerando otra vital aplicación de la praotes, la mansedumbre en la enseñanza. La mansedumbre en la enseñanza. Ya hemos definido la palabra griega praotes para mansedumbre como fortaleza de carácter revelada en un comportamiento afable. Fortaleza de carácter revelada en un comportamiento afable, amable, cordial. Praotes es responsabilidad con poder. La persona que posee praotes es como un gigante manso, la encarnación del poder puro, no adulterado del Espíritu Santo. Y uno que sabe qué hacer con él. Los maestros de Dios, diga los maestros de Dios, no son llamados a blandir la palabra de Dios como un bate de béisbol. La espada del Espíritu no es para, la espada del Espíritu es para herir a Satanás, no al cuerpo de Cristo. Por esto está en sus notas también la aclaración. La palabra exhortar y herir no son sinónimos. La verdad que nos ha sido dada es algo precioso que nos ha sido confiado para que lo pasemos a otros. Esta noche nos concentraremos en 3 mandatos, diga 3 mandatos, pertinentes a la instrucción. La mansedumbre en la enseñanza. 3 mandatos pertinentes a la instrucción. Demos gracias a Dios por su palabra. Padre Celestial, una vez más en esta noche te damos gracias por este tiempo siempre de bendición cuando podemos considerar, estudiar tu palabra. Espíritu Santo de Dios, rogamos que una vez más en esta noche tú ministres a cada una de nuestras vidas con tu palabra. Que tu palabra no sea revelación. Ministranos con tu palabra, con tu voz, conforme a nuestras necesidades. Lo pedimos y te damos las gracias creyéndolo. En el nombre de Jesús. Y la iglesia del Señor dice, amén. La mansedumbre en la enseñanza. ¿Cuántos líderes de grupo de conexión hay aquí en esta noche? Levanten la mano los líderes de grupo de conexión. ¿Ya? Bienvenidos, sí. No están todos, pero están, ¿verdad?
la mansedumbre en la enseñanza, 3 mandatos pertinentes a la instrucción. Descubriremos, primero, Dios ordena, ¿qué ordena Dios? Que su pueblo reciba enseñanza. Vamos a descubrir esto, que Dios ordena que su pueblo reciba enseñanza. Gloria a Dios. ¿Por qué estamos aquí esta noche? ¿Por qué un culto de enseñanza como este? Y entregamos las notas del estudio, porque Dios ordena que su pueblo reciba enseñanza. El segundo mandato pertinente a la instrucción es lo que debemos enseñar. Tiene que ver el segundo mandato con lo que debemos enseñar. Y tercero, el tercer mandato tiene que ver con el cómo debemos enseñar. Bien, consideramos estos 3 mandatos y nos vamos. Dios ordena que su pueblo reciba enseñanza. Lo que debemos enseñar y cómo debemos enseñar. Primero, veamos el mandato de Dios de que su pueblo reciba enseñanza. Mateo 28, en Mateo 28, 19 y verso 20, ¿qué 2 mandatos dejó Cristo a sus discípulos? Mateo 28, versos 19 y 20. El texto en la pantalla dice, Mateo 28, versos 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Verso 20, enseñándoles, diga enseñándoles, que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. 2 mandatos que dejó Cristo a sus discípulos en estos versos. ¿Cuáles son? Hacer discípulos a todas las naciones. Es un mandamiento. Dígale que está a su lado. Haz discípulos. Es un mandato. El que no está siendo discípulo está en desobediencia. Hacer discípulo a todas las naciones. Y el segundo mandato, el verso 20 dice, enseñándoles es el mandato de Dios que su pueblo reciba enseñanza. Ahora, la palabra griega que se traduce enseñándoles es didasco, como usted tiene en su nota. Didasco significa primero, ¿qué significa primero didasco? Significa primeramente saber, didasco. Luego, didasco significa también instruir con la palabra hablada, enseñar personalmente, aconsejar. ¿Qué es la primera parte de didasco? Saber. Y luego habla de instruir con la palabra hablada. No podemos enseñar lo que no sabemos. Por esto la segunda ley de la enseñanza dice, el maestro debe saber lo que va a enseñar.
Bien, el Señor Jesús entonces, en este pasaje de Mateo 28, el segundo mandato que destacamos, Dios ordena que su pueblo reciba enseñanza. Enseñándoles fue el mandato en Mateo 28. Ahora, en nuestras Biblias y en la pantalla vamos a ver dos versículos donde hay una importante distinción que Dios hace. En Hechos 15:35 y luego en Hechos 28:31. Una importante distinción que hace Dios en estos pasajes. Primeramente, Hechos 15, el verso 35. Dice Hechos 15:35. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía. ¿Qué más dice? Enseñando la palabra del Señor. Y luego dice, y anunciando el evangelio con otros muchos. Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. Hechos 28:31. La distinción que hace Dios. Hechos 28:31 dice, predicando, diga predicando, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Según estos versos de Hechos 15:35 y 28:31, ¿qué dos actividades son obviamente diferentes una de la otra? Y Dios hace una distinción. ¿Qué dos actividades son diferentes una de la otra? Enseñar la palabra y predicar el evangelio, anunciar el evangelio. Son diferentes. Una cosa es enseñar la palabra. Esta noche estoy enseñando la palabra. No estoy predicando el evangelio. Pero sí estamos enseñando la palabra. Y Dios hace esta distinción entre enseñar la palabra y predicar, anunciar el evangelio. ¿Lo anotó? La palabra griega que se traduce como predicando es euangelizo, que significa proclamar las buenas nuevas. Predicar es evangelizar, proclamar las buenas nuevas. Es claro que el énfasis de predicar, de proclamar las buenas nuevas, está en los perdidos. ¿A quiénes se predica las buenas nuevas? El evangelio. ¿A quiénes se les predica el evangelio? A los que están perdidos. Y el énfasis de enseñar está en los salvos. El evangelio se predica a los perdidos. Se enseña a los que ya son salvos. Tanto predicar como enseñar son necesidades absolutas en la iglesia del Nuevo Testamento. El cuerpo de Cristo necesita desesperadamente una enseñanza sana, una enseñanza que nos haga madurar en Cristo. Entonces, ¿cuál es la distinción que se está haciendo en la palabra? Entre enseñar y predicar el evangelio. ¿A quiénes enseña? Al cuerpo de Cristo, a la iglesia. ¿A quiénes se predica el evangelio?
a los que aún están perdidos. Bien, pregunta. ¿Cuán importante es que profundicemos en nuestro conocimiento de la palabra de Dios? ¿Por qué es que Dios manda que se enseñe la palabra? ¿Cuán importante es que profundicemos en nuestro conocimiento de la palabra de Dios? Vamos a ver algunos pasajes sobre esta pregunta, la importancia de que profundicemos. Dile que está a su lado, profundicemos en nuestro conocimiento de la palabra de Dios. Filipenses capítulo 1, los versos 9 al 11. Dice el apóstol Pablo en este pasaje de Filipenses a los creyentes, Filipenses 1, verso 9 al 11. Dice, y esto pido en oración. ¿Qué pedía el apóstol Pablo en oración por los filipenses? Que vuestro amor, diga vuestro amor, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. ¿Cuán importante es que profundicemos en nuestro conocimiento de la palabra de Dios? Y aquí el apóstol San Pablo dice, pido en oración que vuestro amor abunde aún más y más, en ciencia y en todo conocimiento. El conocimiento de la palabra de Dios nos hace abundar en amor. ¿Abunda usted en amor? No le digo si ama, pero pregunto, ¿abunda en amor? ¿Abunda? Qué amable que es ese hermano. Qué amable que es esa hermana. Qué amable que es ese líder. Y la pregunta, insisto, es, ¿estamos abundando en amor? Y aquí San Pablo dice a los creyentes filipenses, pido en oración que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. El conocimiento de la palabra de Dios nos lleva a abundar en amor. Y estamos viendo la pregunta, ¿cuán importante es profundizar en nuestro conocimiento de la palabra? De manera que si no estamos abundando en amor, ¿qué necesitamos? Necesitamos más conocimiento de la palabra de Dios. También dice este pasaje que dice que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor. Diga lo mejor. Alguien ha dicho que el gran engaño de Satanás siempre es entre lo bueno y lo mejor. Hay cosas que son buenas, pero hay cosas que son mejores. ¿Qué quiere usted, lo bueno o lo mejor? ¿Qué quiere usted? ¿Un mango bueno o el mejor mango?
El conocimiento de la palabra de Dios nos hace aprobar lo mejor. Es importante profundizar en nuestro conocimiento de la palabra de Dios, porque con conocimiento de la palabra vamos a ser capaces de aprobar lo mejor. Gloria a Dios. Luego continúa diciendo el apóstol en este pasaje: el conocimiento de la palabra de Dios nos ayudará a ser sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Para que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. No sé. ¿Por qué hay hermanos que no son sinceros? Y otros que no son irreprensibles, ¿verdad? ¿Qué les falta? ¿Qué le está faltando a ese hermano que está a falta de sinceridad, que no es sincero? ¿Ah? Pues le falta conocimiento, le falta una buena enseñanza sobre la sinceridad que Dios quiere. Y los que no son irreprensibles, o sea, personas que se les puede señalar de una falta, de un pecado. Pablo dice que el conocimiento de la palabra nos va a ayudar para ser sinceros e irreprensibles. ¿Cuántos dicen amén? Obviamente conocer la palabra, ¿verdad?, nos dice lo que está bien y lo que está mal, para que podamos ser irreprensibles. Ah, hermano, es que usted no sabía esto. ¿Y dónde está? Venga, que ahorita le enseño. El conocimiento de la palabra de Dios nos ayuda para llegar a ser sinceros e irreprensibles. Y también dice, llenos, diga llenos, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Todo esto está en relación con el conocimiento de la palabra de Dios, abundar en amor, poder aprobar lo mejor, ser sinceros e irreprensibles, ser llenos de frutos de justicia. Es importante, muy importante, que profundicemos en nuestro conocimiento de la palabra de Dios. Veamos otro pasaje respecto a la importancia y a esta misma pregunta. Segunda de Timoteo 2:15. Dice San Pablo, procura con diligencia presentarte a Dios. Dígale al que está a su lado, dígale, procura. Presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Segunda de Timoteo 2:15 compara a un maestro, ¿no? ¿Con cuál de las tres opciones? ¿A un atleta que practica su deporte con máximo esfuerzo? ¿A un gerente que supervisa el trabajo de los demás? ¿A un obrero que hace su trabajo con cuidado y dedicación? ¿Cuál de los tres? Compara a un maestro, segunda de Timoteo 2:15, a un obrero que hace su trabajo con cuidado y dedicación. Usa bien la palabra de verdad.
El siguiente pasaje sobre la importancia de conocer la palabra de Dios, de profundizar en su conocimiento. Hebreos 6:1. Carta a los Hebreos, capítulo 6, el verso 1, dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante. Diga, vamos adelante. Vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Pregunta: ¿qué dice Hebreos 6:1, este pasaje leído, sobre la necesidad de madurar en nuestra enseñanza y aprendizaje? ¿Qué dice? Gracias, le escuché claro. ¿Qué dice Hebreos 6:1 sobre la necesidad de madurar en nuestra enseñanza y aprendizaje? ¿Qué dice? Que hay que dejar, por un lado dice, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. O sea, ya hay que dejar allí de estar en esa doctrina básica, ¿verdad? Hay muchos que solamente saben de la doctrina de arrepentimiento, de pedir perdón, limpieza de pecados, y ahí se han quedado. Pero dice el apóstol, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, las cosas elementales, vamos adelante, hay que avanzar en la enseñanza. Vamos a la perfección, a la madurez en nuestra enseñanza y aprendizaje. Dígale que está a su lado, hay que avanzar. Bien, si el mandato es de Dios, Él ordena que su pueblo reciba la enseñanza de su palabra. Es importante el conocimiento de la palabra de Dios. Entonces necesitamos maestros. ¿Qué necesitamos? Se necesitan maestros que enseñen correctamente la palabra de Dios y con sabiduría nos ayude a aplicarla a nuestras vidas. ¿Qué se necesitan? Maestros. Gloria a Dios por los maestros que hay aquí en esta iglesia, ¿verdad? Los líderes de grupo de conexión, el equipo pastoral, ¿verdad? Si un pastor no puede venir, pues viene otro. Se necesitan maestros, ¿verdad? Ahora, está la pregunta allí. ¿Qué clase de maestro busca Dios? Segunda de Timoteo 2, verso 24 al 26. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 24 y 26. Verso 24 al 26. ¿Qué clase de maestros busca Dios? Dice este pasaje, segunda de Timoteo 2, verso 24 al 26. Porque el siervo del Señor, ¿no? Diga, el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable. ¿Cuántos somos siervos del Señor? ¿Puede levantar la mano? Yo creí que el pastor era el siervo del Señor. ¿Cuántos somos siervos del Señor? Porque Él es Señor de todos. Y entonces todos somos sus siervos. Amén. ¿Qué clase de maestro busca Dios? Entonces aquí dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, porque por si quizá Dios
les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. ¿Qué clase de maestro busca Dios? Dios busca siervos, diga siervos, que puedan enseñar, o dicho de otra manera, Dios busca maestros que sean siervos. Gloria a Dios. Amén. Ayúdanos, Señor. ¿Qué clase de maestro busca Dios? Subraye eso ahí, ¿no? Dios busca maestros que sean siervos. Amén. Entonces no es tanto según la palabra de Dios, no es tanto como que el maestro se cree la gran cosa, ¿no? A ver, que aquí va llegando el maestro. Es que yo soy el maestro en el grupo. Dios busca maestros que sean, o sea, estoy para servir. Los maestros están para servir, maestros siervos. Entonces, estas declaraciones nos llevan al segundo mandato de Dios con relación a la enseñanza. ¿Qué debemos enseñar? Es el segundo mandamiento. ¿Cuál fue el primer mandamiento? Dios ordena que su pueblo reciba enseñanza. Amén. Dios ordena que su pueblo reciba enseñanza. Es importante la enseñanza para abundar en amor, para llegar a ser irreprensibles, sinceros, para ser llenos de frutos de justicia. Se necesitan maestros. Y el segundo mandamiento tiene que ver con lo que debemos enseñar. Segundo mandato. La palabra maestro se repite 58 veces en el Nuevo Testamento. 41 de las cuales es aplicada ¿a quién? A Jesucristo. Miren, de las 58 veces, 41 se aplica a Jesucristo. Él es el maestro de los maestros. No hay otro maestro como Jesús. Uy, mi hermano, dije que no hay otro maestro como Cristo. Mire, denle un fuerte aplauso a Jesús, ¿ah? Él está aquí. Y entonces yo digo que no hay otro maestro como Cristo. Usted dice, amén. No. La historia a veces registra celebridades en cuanto a la enseñanza. Fulano fue un gran maestro. Pero el maestro de los maestros es Jesús, el Hijo de Dios. Amén. Denle un fuerte aplauso a Cristo. Él es el maestro de los maestros. Entonces, si Jesús es el maestro de los maestros, debemos enseñar, ese es el segundo mandamiento. ¿Qué debemos enseñar? Debemos enseñar lo que Él enseñó. Debemos enseñar lo que Él nos manda. En Juan 8, 28 y 29. ¿Qué debemos enseñar? Juan 8, verso 28 y 29. Dice este pasaje, palabras del Señor Jesús. Juan 8, 28 y 29. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo.
porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Entonces, la pregunta en estos versos es, ¿cuál es el texto obvio en la enseñanza de Cristo? ¿Cuál es el texto obvio en la enseñanza de Cristo? ¿Qué enseñaba Jesús? Verso 28. ¿Qué enseñaba Jesús? Lo que le enseñó el Padre, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. El texto obvio en la enseñanza de Cristo, la palabra de Dios, lo que le enseñó el Padre, sus palabras. ¿Anotó la respuesta? El texto obvio en la enseñanza. ¿Y cuál texto usaba Jesús? Nacho. Lo que le enseñó el Padre. He aquí una regla práctica muy importante para los maestros. Los maestros de Dios no pueden enseñar simplemente lo que les parezca. No es que a mí me parece. No. Aún Cristo enseñó solo las palabras de su Padre. Los maestros deben abstenerse de utilizar su plataforma como lugar de lanzamiento de sus opiniones y causas personales, ¿no? Entonces me gusta escuchar la frase de un pastor aquí, ¿verdad? Natanael, ¿no? Aquí venimos no a escuchar palabras de hombres, ¿no? Me pregunta, ¿cuántos trajeron su Biblia? Porque aquí venimos a escuchar palabra de Dios. Los maestros deben abstenerse de utilizar su plataforma como lugar de lanzamiento de sus opiniones y causas personales. Los maestros de Dios deben enseñar las opiniones de Dios, las únicas que verdaderamente importan. No es qué opina usted, no es qué opino yo, no. Y pastor, ¿y usted qué opina? No. La pregunta es, ¿qué opina Dios? Eso es lo que hay que enseñar. Las opiniones de Dios son las únicas que verdaderamente importan. Por tres razones muy importantes, el texto básico de la enseñanza cristiana debe ser la palabra de Dios. En Juan 17, tres razones importantes. El texto básico de la enseñanza cristiana, ¿cuál debe ser? La palabra de Dios. En Juan 17, ¿qué dijo Jesús que es la palabra de Dios? ¿Y qué hace? Dijo Jesús en Juan 17, santifícalos. Diga, santifícalos. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Qué dijo Jesús que es la palabra de Dios? ¿Y qué hace? La palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios, ¿qué hace? Santifica. Solo la palabra de Dios es la verdad y solo ella puede santificar a los creyentes. Gloria a Dios. ¿Quiere usted ser más santo? Clamamos por más santidad. La palabra de Dios, una de sus virtudes, ¿no?, es santificar a los hijos de Dios. La palabra de Dios santifica a los creyentes. Muchos maestros contemporáneos, dice, no sé si usted ha escuchado, a veces he escuchado yo a unos, ¿verdad?
Y a veces le he comentado a mi esposa, digo, escucha. En la televisión, en un programa. Muchos maestros contemporáneos se concentran en las experiencias humanas y luego aplican la palabra de Dios como una idea secundaria, ¿no? Y esto es un error. La enseñanza debe centrarse en la palabra de Dios. Y hay muchos maestros que a veces enfatizan sus experiencias. Es que a mí, y es que me pasó esto, y déjeme contarle esto. No estamos para enseñar nuestras experiencias. De hecho, Dios trata con cada individuo, con cada persona, no de la misma forma. No es que como me pasó a mí con Dios, tiene que pasarle a él con Dios igual. No. Y muchos maestros a veces quieren hacer doctrina de sus experiencias. Y esto es un error. La enseñanza debe centrarse en la palabra de Dios. ¿Cuál es el primer mandato en relación con la instrucción? Dios ordena que su pueblo... ¿Qué pasó, mi hermano? Primer mandato, Dios ordena que su pueblo reciba enseñanza. El segundo mandato, ¿qué debemos enseñar? La palabra de Dios. Y tercer mandato de Dios en relación con la enseñanza. Y esto ya nos lleva un poquito más al enfoque, la mansedumbre en la enseñanza. Praotes. ¿Cómo debemos enseñar? Dice, Dios tiene mandatos específicos en relación a cómo debemos enseñar. Tito 2, la carta de San Pablo a Tito, en el capítulo 2, los versos 7 y 8. ¿Ah? Mandatos específicos, ¿cómo debemos enseñar? Y este pasaje de Tito, capítulo 2, versos 7 y 8, dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. ¿Qué dice este pasaje de Tito sobre la forma de vida de un maestro? ¿Qué dice? En primer lugar, debe ser ejemplo. A veces se enseña sin palabras, solamente con el ejemplo. ¿Qué más dice en este pasaje San Pablo a Tito sobre la forma de vida de un maestro? En la enseñanza dice mostrando seriedad, integridad. Decía Spurgeon, el príncipe de los predicadores. El príncipe de los predicadores se lo llamó a Charles Spurgeon, ¿no? Y él decía, a veces hay maestros de la palabra, predicadores, que están en una plataforma y creen que están para hacer de payasos, que están para hacer reír a la gente. Ahora, hay cierto humor en la prédica, equilibrado, pero cuando ya las prédicas son más chistes y la gente se la pasa riendo. No, dijo Pablo, en la enseñanza mostrando ¿qué? Seriedad e integridad, con palabra sana e irreprochable. Esto sobre la forma de vida de un maestro, ser ejemplo, mostrando en la enseñanza seriedad,
integridad, con palabra sana e irreprochable. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo tratan la oposición los maestros de Dios? A veces hay personas que se oponen a la enseñanza. ¿Cómo tratan la oposición los maestros de Dios cuando enfrentan oposición en la enseñanza? Segunda de Timoteo capítulo 2, el verso 25. Segunda de Timoteo 2, verso 25 dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen. ¿Cómo debe corregir a los que se oponen? Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Entonces, la respuesta, ¿cómo tratan la oposición los maestros de Dios? Con mansedumbre. Primera de Pedro 3:15. ¿Cuál debe ser nuestra actitud al hablar de Cristo a los demás? Primera de Pedro capítulo 3, el verso 15. Dice este pasaje: Primera de Pedro 3:15. Estaba en segunda de Pedro. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Cuál debe ser nuestra actitud al hablar de Cristo a los demás? ¿Qué dice el apóstol Pedro? Cuando hablamos de Cristo a los demás, debemos tener la actitud de hacerlo con mansedumbre y reverencia, ¿no? Entre paréntesis puede poner con mansedumbre y respeto. ¿No? Mansedumbre y respeto. Hay personas que se oponen a la escritura, quieren discutir, se oponen a la enseñanza. Entonces, ¿cuál es la actitud para con ellos? Mansedumbre y respeto. Hay un señor aquí en la Ciudadela de la Herradura, en la otra esquina de la Herradura, y es testigo de Jehová. Una vez hablamos y no sé, yo me olvidé yo no sé por qué me olvidé del nombre de él, pero él no se ha olvidado de mi nombre. Siempre que me ve me dice José Medina. No se olvidó mi nombre. Y estuvimos hablando, ¿verdad? Usted sabe la doctrina errada de los testigos de Jehová en cuanto a la Trinidad. Y bueno, creo que el Señor me ayudó para mostrar esta actitud que dice el apóstol Pedro: mansedumbre y respeto. Mansedumbre. Y finalmente le dije, pues, voy a estar orando por usted para que el Señor se manifieste a su vida. Finalmente, Proverbios 16:21 dice: ¿qué toque especial agrega este pasaje de Proverbios 16:21 a nuestra enseñanza? Proverbios 16:21. ¿Qué dice? El sabio de corazón es llamado prudente, y la dulzura de labios aumenta el saber. ¿Qué toque especial agrega Proverbio a nuestra enseñanza? ¿Qué le añade?
¿Cuál es la respuesta? ¿Qué le añade? La dulzura de labios aumenta el saber. O sea, la enseñanza debe ser ¿cómo? Con dulzura de labios. ¿Qué quiere decir dulzura de labios? No son labios embarrados con miel, ¿verdad? Dulzura de labios son palabras amables, palabras agradables, palabras amables, ¿no? Y es el toque especial que Proverbios 16:21 agrega a nuestra enseñanza en cuanto a cómo enseñar. Con dulzura de labios, con palabras amables. Labios dulces son labios de palabras amables. Ya para terminar, como sabe decir Agner, ¿verdad? Una de las lecciones más contundentes, sin duda que sí, una de las lecciones más contundentes, Cristo la enseñó de rodillas. Él es el gigante manso. Y el pasaje de Juan 13, del 1 al 17, lo vamos a ver. Una de las lecciones más contundentes que Jesús, el gigante manso, para enseñar, la compartió de rodillas. Gracias por apagar todo y proyectar el video. El día antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y durante la cena, como ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el pensamiento que lo entregara, Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que de Dios había salido y a Dios volvía, se levantó de la cena y se quitó el manto, y tomando una toalla, se la ciñó. Luego echó agua en una vasija, y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía ceñida. Llegó a Simón Pedro. ¿Me vas a lavar los pies, Señor? Ahora no entiendes lo que estoy haciendo. Después lo entenderás. Jamás permitiré que me laves los pies. Si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. Señor, entonces no me laves, solo los pies. Lávame las manos y la cabeza también. El que se ha bañado está limpio y no necesita lavarse, excepto los pies. Y ya están limpios. Pero no todos. Porque sabía quién lo iba a entregar. Por eso dijo, no todos están limpios.
Cuando acabó de lavarles los pies, tomó su manto y volviéndose a sentarse en la mesa, les dijo: ¿Saben lo que les he hecho? Me llaman maestro y señor. Y tienen razón, porque lo soy. Sí, yo, el señor y maestro, les lavé los pies. Ustedes deben hacer lo mismo. Les he dado un ejemplo para que ustedes hagan lo mismo que yo. En verdad les digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor al que lo envió. Si saben esto, serán felices si lo ponen en práctica. Amados, todos somos llamados a enseñar de una manera u otra, como testigos, como testimonios vivos, como madres o padres, como vecinos. Al hacerlo podemos recordar cómo se sirve mejor la palabra de Dios, con una toalla y un lebrillo. Quizá usted no se considere a sí mismo un maestro, pero si realmente analiza las responsabilidades que Dios le ha dado en su hogar, en su trabajo o en su iglesia, probablemente descubrirá que sí enseña en alguna forma desde algún lugar. El desafío es hacerlo como Jesús. Él es el gigante manso que entregó las más grandes lecciones con mansedumbre, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Gracias, Señor, te damos esta noche por tu palabra. Todos, de una manera u otra, en el trabajo, en lo que nos ocupamos como padres, líderes, de una u otra forma tenemos que enseñar. Ayúdanos, Señor, en el ministerio y obra de la enseñanza. Imitar a Cristo, el gigante manso. Esta noche, Señor, al venir delante de ti, no hemos venido con las manos vacías, pero conforme tú nos has bendecido y conforme tú nos enseñas, apartamos para ti un diezmo, una ofrenda. Una vez más, lo hacemos con gratitud, creyendo tu promesa de bendición en tu palabra para los que lo hacen. Lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Los hermanos encargados nos van a ayudar para recibir en este tiempo las ofrendas y los diezmos del Señor.